La política se entiende mejor cuando se conversa con quienes la viven. Bienvenidos a Enhorabuena, el espacio donde la maestra Nora Rubalcaba nos invita a reflexionar, debatir y descubrir lo que está pasando en México y Aguascalientes. En esta edición de Enhorabuena, la senadora Nora Rubalcaba conversa con Fabiana Estrada Tena, abogada y magistrada en retiro con más de 25 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación. Hablemos sobre la nueva ley de amparo, sus alcances, sus retos y lo que implica para la justicia en México y en Aguascalientes. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a Enhorabuena. Hoy hablaremos sobre la nueva ley de amparo y lo haremos con una voz experta, la abogada y magistrada en retiro Fabiana Estrada Tena, quien cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el Poder Judicial de la Federación. Se formó en la UNAM y en la Universidad de Virginia. Es autora y divulgadora de textos en materia constitucional y derechos humanos. Ella vino a Aguascalientes como ponente al foro Análisis sobre la nueva ley de amparo. Fabiana, muchas gracias por estar con nosotros. Nuevamente, bienvenida a Aguascalientes. Muchísimas gracias, es un placer, es una ciudad maravillosa y la gente es de una gran calidez y me alegra mucho estar aquí. La tierra de la gente buena, confirmado. Iniciamos con la trayectoria y la mirada técnica de Fabiana y su participación en el foro realizado en Aguascalientes. Comenzaremos por conocer a Fabiana, no solo como conferencista, sino como jurista, su trayectoria, su formación y el enfoque desde el que abordó el foro en Aguascalientes. Yo les quiero platicar que la conocí, 3 minutos me bastó para conocerla, para invitarla, porque su profesionalismo, su capacidad de síntesis, pero sobre todo su actitud propositiva y crítica fue lo que me llamó mucho la atención. Así que para quienes no tienen el gusto de conocerte, decimos quién es, en dónde has estado y qué fue lo que te motivó o te hizo tener una afición por la materia del amparo, Fabián. Yo entré al Poder Judicial de la Federación como meritoria, que se usaba antes, que era que entrabas sin un contrato formal, sin un sueldo, a hacer méritos y a trabajar, y entré a un juzgado en materia civil, un juzgado de distrito en materia civil. Y bueno, pues así, aprender la profesión. Y desde que entré al Poder Judicial de la Federación, para mí fue amor a primera vista, porque para mí fue ver el derecho en acción a favor de las personas. Yo había llevado la materia de amparo, derecho constitucional, pero ver en acción las leyes, las normas, y con el fin de salvaguardar los derechos de las personas se me hizo algo mágico y maravilloso. Entonces, yo desde muy chiquita supe que esa era mi vocación. Fui muy afortunada de encontrar mi vocación desde el inicio. Y después hice ya una carrera judicial. Estuve en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como oficial judicial, en la presidencia de la Suprema Corte, cuando era presidente de la Corte el ministro Genaro Góngora Pimentel. Seguí toda una carrera judicial y durante 15 años fui secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coordinadora general de asesores y candidata a ministra de la Suprema Corte. Sí, como no, de hecho nos platicaba que estuviste en Aguascalientes haciendo campaña, ¿no? En el periodo reglamentario. Sí. Breve, pero aquí estuviste. Aquí estuve y me enamoré. ¿Cómo no? Es la tierra. La tierra de la gente buena, el cielo claro, el agua clara y la tierra buena, por supuesto. Bueno, y el motivo de tu visita, Fabiana, a Aguascalientes fue estar como ponente en este foro para analizar esta reciente reforma a la ley de amparo. Esta visita es necesaria y tuviste un público que estaba ávido de poder conocer en qué consistían y que se fue muy complacido. ¿Qué experiencia te llevas? Yo quiero decir así muy, muy rápidamente que lograste de manera muy sucinta poder desmenuzar cada una de las polémicas que en su caso se dieron y creo que fue muy didáctico, alguien te lo dijo, fue muy didáctico, muy ameno además, muy explícito y creo que se llevan herramientas. Y tú decías algo al principio muy importante, la información es poder. ¿Qué experiencia te llevas de este foro? Estar en contacto con las personas es muy enriquecedor, es de doble vía. Realmente poder llevar información, sensibilizar sobre ciertos temas
y darse cuenta de lo que a las personas les interesa es una labor fundamental. Realmente estar en este tipo de foros de diálogo abierto, el responder preguntas, el presentar temas de manera accesible a las personas, me parece que ahí está la semilla de la transformación de la sociedad. Son ejercicios muy importantes y me llevo pues una experiencia extremadamente grata. Fue un foro efectivamente en el que pudo haber, en el que vi la respuesta del público a temas complejos. El juicio de amparo es un juicio muy técnico, muy complejo, y el reto de los abogados y de las abogadas es realmente poderlo poner en términos sencillos. Y me parece que en este esfuerzo que tú haces de generar estos foros y de cada vez hablar en mayor lenguaje ciudadano, se pudo dar esta comunicación. Así es, se trata justamente de desterrar las mentiras, la infodemia, ¿no? La narrativa de la derecha, le llamo yo la oposición moralmente derrotada, que miente respecto de lo que se propone, lo que se hace en el Senado, y tu intervención fue muy puntual. Pero bueno, hubo personas que no tuvieron la fortuna de estar en el foro, que ya andan de puente. Entonces, para esas personas, de manera tan breve como tú sabes hacerlo, ¿podrías explicarnos los ejes en los que cimentaste tu exposición? El eje de mi exposición es que las críticas que se hacen a la reforma reciente a la ley de amparo realmente son críticas con base en eslogans. Mataron el amparo, ahora tenemos una ley del desamparo, pero nada de esto se sustenta en los hechos. La reforma atiende problemas específicos y reales en la tramitación del juicio de amparo y les brinda soluciones que son efectivas. El juicio de amparo es fundamental para la defensa de los derechos de las personas. El amparo siempre debe fortalecerse porque es un medio efectivo para lograr la reparación de violaciones a derechos. Pero es un juicio también muy técnico y es un juicio complicado con muchos recovecos que ha sido utilizado con fines que no son la protección de los derechos, sino el mantenimiento de los privilegios o peor aún, de actividades ilícitas. Esta reforma a lo que busca es precisamente a atacar, a encontrar soluciones a estos problemas que existen de abuso en el juicio de amparo. Yo diría que podemos analizar la reforma en grandes bloques. Un primer bloque de la reforma es la modernización, el amparo digital en juicio en línea, que es muy, pues ha sido aplaudido unánimemente. Todos y troyanos aplaudieron esto. Sí, entonces eso no tiene problema. Otra cosa es la agilización del juicio de amparo, el acortamiento de plazos, el señalamiento de plazos específicos para cuestiones como el dictado de la sentencia, la notificación de los autos de admisión. Esto no estaba en la ley de amparo antes de la reforma, ahora lo tenemos y es muy importante. Sí. En este bloque de agilización, el nuevo tratamiento que se da a las recusaciones. Cuando alguien considera que un juez o una jueza está impedido porque no tiene la suficiente imparcialidad para resolver en ese juicio, se le puede recusar, se puede pedir que se excuse que se abstenga de participar en ese procedimiento, pero ahora con la reforma esto ya no se puede hacer con fines de dilación. Cuando se advierta que esto es para dilatar el procedimiento, se tiene que desechar esa recusación y no se puede presentar una tras otra. Solo no más chicanas. No más chicanas. Entonces, eso hasta ahí vamos bien. Pero después los problemas empezaron cuando nos metemos al tema del interés legítimo. El concepto de interés legítimo. Esto es una parte muy importante de la reforma que busca darle contenido a esa idea de interés legítimo que está en la Constitución, que es la posibilidad de acudir al amparo cuando un acto del poder público me afecta, pero no afecta necesariamente mis derechos subjetivos, sino que afecta mi esfera jurídica en virtud de que yo estoy en una posición diferenciada frente a ese acto. Sí. Por ejemplo, una gasolinera que se construye junto a mi casa. Muy común. O un río que está contaminado. Hay ocasiones en que no tengo un poder jurídico de exigir que se cumpla una cierta actuación del Estado, pero que sí por la posición que yo tengo puedo solicitar al Estado que me defienda de ese acto. Por ejemplo, en el caso del río, porque yo consumo agua de ese río, puedo acudir a solicitar que no esté contaminado.
Los detractores de la reforma muy mañosamente decían que iba a desaparecer el interés legítimo. Así es, que ya no iba a haber derechos colectivos, que los derechos ambientales quedaban sepultados. Nada de esto es cierto. Lo único que se exige es que para acudir al juicio de amparo haya una afectación real a los derechos, una afectación que no sea hipotética y que con la sentencia se vaya a obtener un beneficio, no necesariamente directo, pero sí un beneficio concreto con la obtención de la sentencia. Entonces, eso es lo único que hace la reforma a la ley de amparo. Simplemente decir, tienes que estar en una posición distinta al del resto de la sociedad y tienes que verte beneficiado tú en lo particular, concretamente, con lo que se resuelva en una sentencia. Con eso ya tienes la llave del amparo. Entonces, no se acabó el interés legítimo. Para nada. Y el gran tema también, el tema de la suspensión. A la suspensión, conforme a la reforma, ya no va a proceder en ciertos casos. Cuando se trata de actos que implicaría que si se continúan, va a continuar el lavado de dinero, la utilización de recursos de procedencia ilícita. Aquí sí, la reforma dice, en estos casos no se puede conceder la suspensión provisional, es decir, no se pueden desbloquear las cuentas de inicio. Sí. Pero ojo, si esa persona logra demostrarle al juez que sus ingresos son de origen lícito, y esto no es muy difícil de hacer, esto se puede hacer con estados de cuenta, demostrando la actividad a la que nos dedicamos. Entonces aquí sí ya puede proceder la suspensión y se desbloquean las cuentas. Y en el supuesto de que se mantenga el bloqueo de cuentas porque no logré acreditar la licitud de los recursos en ese momento, de todos modos se prevé que se puedan utilizar recursos para pagar salarios, para pagar hipotecas, para la subsistencia, el mínimo vital que se llama, está garantizado. Entonces, en este aspecto, me parece que es muy, muy sensata la reforma. Se pisaron callos, pero pues de eso se trataba. Exactamente. Y pues tampoco va a proceder la suspensión cuando hay un tema de deuda pública, cuando el gobierno necesita contratar deuda pública para cubrir necesidades colectivas, pues ahí tampoco se podría conceder una suspensión. Y básicamente esos son los supuestos en los que ya no está. Y esto es normal, esto se inserta dentro de la lógica de la historia del juicio de amparo que tiene que adaptarse a la realidad social del momento. Y hoy en día tenemos una realidad en la que es necesario combatir el lavado de dinero, es necesario combatir la utilización de recursos de procedencia ilícita y pues es normal que se establezcan candados para que el juicio de amparo no se utilice para la continuación de estas actividades. Claro. Y lo otro son cosas técnicas que se dice mucho, es que ahora se exigen más requisitos para otorgar la suspensión. Esto no es así. La reforma simplemente sistematiza la metodología para conceder una suspensión. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una persona acude al amparo y pide que se detenga, esto es de suspensión, que se detenga el acto reclamado, pues simplemente tiene que demostrar que ese acto que está reclamando existe, si no se concedería una suspensión en abstracto que podría frustrar el ejercicio de las facultades de la autoridad, Sí. que existe el acto, que haya un interés en obtener esa suspensión, esa persona tiene que poder beneficiarse de esa suspensión y sobre todo que se haga una ponderación entre la apariencia del buen derecho, es decir, qué tanto pareciera que tiene razón esa persona, qué tanto se afecta al interés social y qué disposiciones de orden público están de por medio. Tomando esos tres elementos, se hace una decisión ponderada sobre si debe proceder o no la suspensión, porque al final del día de lo que se trata es de que no prevalezcan intereses y privilegios sobre el bienestar colectivo. ¿Qué es más grave? Que se lleve a cabo, que se detenga ese acto reclamado y que eso genere daños a la colectividad, o son más graves los daños que se podrían producir a ese particular si se consume el acto. Hay casos en que evidentemente se tiene que conceder porque es muy evidente, ves que, por ejemplo, si se está protegiendo la vida, la libertad, pues eso es muy valioso. Claro. Pero si lo que está del otro lado es el combate al crimen organizado, pues también ahí es donde se tiene que hacer esta valoración. Estos son los temas principales. Así es, Yo veo. como ella lo acaba de decir de manera muy sintética, estuvimos ahí en el foro mucho tiempo y queríamos estar más, o sea, había más participación todavía, pero como ella lo refiere, habló de historia,
habló de lo que estaba en la iniciativa, habló de cómo se modificó. Para aquellos que dicen que no le movimos ni una coma a la iniciativa, es falso. El Parlamento abierto sirvió para escuchar este tipo de propuestas de los expertos, ¿no? De los que saben. Entonces, así fue como se llevó a cabo ese foro, por si usted se lo perdió. En este bloque analizamos los cambios centrales de la nueva ley de amparo y su impacto en la justicia del país. La reciente reforma a la ley de amparo, incluidos la digitalización, el concepto de interés legítimo, lo relativo a suspensiones, han generado opiniones encontradas entre especialistas, defensores del derecho y autoridades. Así que vamos a desmenuzar esos puntos. Ahora hablemos de los retos. Finalmente, a nosotros nos queda claro el marco. Nosotros cuando hablábamos de la iniciativa de reforma a la ley de amparo decíamos que es una continuación. Ya habíamos hecho la reforma al Poder Judicial. Ya dijimos no más un Poder Judicial o personas juzgadoras al servicio del Poder Económico. No más alargamientos de juicios que penales o fiscales que duraban 10, 20 años, por ejemplo, las personas sin ser sentenciadas y en materia fiscal también sin poder cobrar esos créditos. Entonces, se acorta eso, se afectan intereses económicos, por supuesto, pero finalmente se privilegia la legalidad. Nosotros nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos de esta reforma y no se diga de los efectos, ¿no? De ya obligaron a pagar ya al que tenía que pagar. Toma chocolate, paga lo que debes y no puedes retrasar más la justicia. Sin embargo, hubo ahí una intervención de alguien que nos decía los retos, ¿no? ¿En qué nos quedamos? Pudimos haber aprovechado para a lo mejor haber hecho algo más y todo. Tú misma lo dijiste en el foro. ¿Cuáles eran las cosas en las que qué bueno que se modificó, otras qué malo que se quitaron? Y decías otras que bueno, ahí quedaron, pero bueno, ya, ¿no? Entonces, por eso te decía esa voz objetiva que queremos escuchar. En adelante, ¿cuáles crees que sean los retos? Sobre todo ahora con esa nueva corte, ¿no? Que una nueva corte, nuevos tribunales colegiados, nuevos juzgados que terminarán de renovarse en el 2027. ¿Y cuáles serían los retos todavía legislativos que tendríamos que emprender para seguir mejorando cada vez más los alcances que pueda tener la ciudadanía, pues para defenderse, ¿no? De acciones u omisiones? ¿Qué retos nos quedan? Venimos de la gran reforma al Poder Judicial de la Federación. Tenemos ya nuestra primera generación de jueces y juezas, de personas juzgadoras electas. Yo creo que en este momento está en sus manos hacer esta labor de interpretación y de reinterpretación del derecho a favor de las personas. Muchos criterios, muchas de las prácticas en el Poder Judicial de la Federación llevaban a este juicio de amparo como un juicio de amparo a favor de las élites, un juicio de amparo que preservaba privilegios, un juicio de amparo accesible solo para quienes más tienen. Pueden pagarlo, claro. Entonces yo creo que el gran reto es que el amparo sea accesible a las personas, que sea un procedimiento sencillo, que las personas conozcan y que puedan acceder a él de manera realmente mucho más directa, que no se tengan que ir a buscar grandes abogados, que hay que ciudadanizar el juicio de amparo. Sí. Esto, la reforma yo creo que sirvió. La parte buena de las críticas que se hicieron fue que por primera vez en todas las mesas de las familias se estaba hablando de la ley de amparo, de pronto todo el mundo era experto en amparo. Especialistas, así es. Y empezamos a hablar de la ley de amparo y qué bueno que se sepa y qué bueno que esto dé lugar a este tipo de foros, a este tipo de intervenciones, porque tenemos que ciudadanizarlo, tenemos que hacerlo accesible a las personas, pero insisto en que en un primer momento esto va a ser obligación del nuevo Poder Judicial de la Federación. Que sin duda, bueno, nosotros es la esperanza que tenemos en estos jueces, que puedan escuchar, pero sobre todo que puedan impartir justicia con base en la legalidad y dejar de guardar los expedientes en el archivo y al contrario, ahora sí ver por el interés general, ¿no? Finalmente por el bien jurídico. Ahora me gustaría que nos dieras tu opinión. Igual tengo una opinión muy buena y muy favorable, pero pues yo estoy de este lado. Ha habido iniciativas que se van a Parlamento abierto, ¿no? Ese Parlamento abierto que no es como en otros tiempos, ¿no? Que, bueno, vamos a escuchar, pero finalmente no se tomaba en consideración las cosas. Además de las propuestas que tú hiciste, porque yo recuerdo perfecto que tú hacías la propuesta de modificación del concepto de interés legítimo, ¿no? Sí. Entonces, además de eso, ¿a ti qué te pareció? ¿Qué te parecen estos ejercicios de Parlamento abierto que por lo menos en la Comisión de Justicia hemos implementado ya en 2 o 3 ocasiones? Son fundamentales cuando son, como en este caso, ejercicios genuinos. Sí. Aquí hubo voces plurales.
Hubo críticas, hubo personas que fueron con la espada desenvainada a es. criticar la reforma. Hubo voces más propositivas, hubo realmente una pluralidad. Yo destacaría que hubo una gran calidad de las personas ponentes, se escucharon voces realmente autorizadas, no fue un ejercicio político, fue un ejercicio técnico y hubo una respuesta en aspectos fundamentales. En el tema de interés legítimo se dejó claro que el interés legítimo protege intereses individuales y colectivos, que la lesión que se debe resentir no necesariamente es actual, sino que puede ser inminente, y que el beneficio que se debe obtener con la sentencia no necesariamente es directo, sino que puede ser indirecto. Esto fue a partir de las aportaciones en el Parlamento Abierto, vino la modificación. Se eliminaron cuestiones que preocupaban, como el eliminar la suspensión cuando se afectan permisos, cuando el acto tiene que ver con la revocación o la suspensión de un permiso. Aquí se proponía que nunca procediera a la suspensión y ahora simplemente se dejó a la ponderación, como debe ser. Y esto fue también producto de las aportaciones de las personas expertas. En materia de suspensión también se eliminó el concepto de interés público, que preocupaba mucho porque decían que entonces se iba a negar la suspensión con base en el interés de la administración. Y bueno, esto también como causó mucho escozor, se eliminó. Entonces estos ejercicios son yo creo que hubo un verdadero diálogo. Se plantearon cuestiones muy puntuales. Este punto. Muchas personas hicimos propuestas concretas, presentamos documentos, propuestas de textos, sugerencias, se entabló un diálogo y se atendieron las preocupaciones. Entonces, estos ejercicios son muy, muy valiosos y demuestran también la apertura y destierran cualquier narrativa de autoritarismo. Claro, porque bueno, reconocemos que podemos todos haberlo no hecho bien y si hay una observación, pues entonces se tiene que atender, cosa que antes no ocurría. Cerramos con el enfoque local. ¿Qué significa esta reforma para Aguascalientes y sus casos más relevantes? Y cerramos este episodio enfocándonos en Aguascalientes. Tú viste que al final una persona, bueno, varias personas, quiero decirles que incluso nomás nos faltaba llevar ahí a alguien que ya pudiera apoyar a personas que se sienten violentadas, ¿no? Por algunas decisiones del municipio en concreto. Y hubo una persona que preguntó sobre problemáticas de Aguascalientes. Yo entiendo, tú no eres de Aguascalientes, pero te pongo en contexto. Ha habido una lucha, por ejemplo, de ambientalistas que están defendiendo un espacio ambiental, se llama La Pona, aquí en Aguascalientes, que tiene una historia que fue privatizada y finalmente dicen, bueno, pues el dueño tiene la posibilidad y el derecho de hacer lo que quiera. Los ambientalistas dicen, no, es una reserva ecológica y no puede tocarla. Entonces, lo único que les ha salvado a todas estas personas que se interesan por el ambiente han sido los amparos, ¿no? Entonces, y pese a que ha habido amparos, ha habido intenciones de incendios, ¿no? Van y talan árboles porque se quieren meter las máquinas para empezar a fraccionar. ¿Tienen de qué preocuparse los ambientalistas con esta reforma a la ley de amparo? No, de ninguna manera. El interés legítimo sigue vivo, sigue vigente, sigue siendo una llave para acceder al juicio de amparo. Existen criterios de la vieja Suprema Corte, pero que yo pienso que van a seguir vigentes, bueno, que siguen vigentes y que yo pienso que la nueva Suprema Corte va a mantener. ¿Cuándo una persona puede acudir al juicio de amparo? Para hacer valer cuestiones ambientales, cuando aprovecha los servicios ambientales. Los servicios ambientales son cuando hay un ecosistema, esto genera pues beneficios para los usuarios de ese ecosistema. Los usuarios de ese ecosistema pueden acudir al juicio de amparo porque son beneficiarios de esos servicios ambientales. Entonces, todas las personas que respiran el aire puro que necesita de ese bosque, pues están aprovechando precisamente estos servicios y tienen interés legítimo para acudir al juicio de amparo y el amparo colectivo, el amparo ambiental no quedan intocables. No sé, para que no se crean lo que dice la derecha. Y también lo dijiste sin saberlo, pero también tenemos la inversa, ¿no? El río San Pedro, un río que tenemos aquí que está contaminado, un río en donde todas las autoridades debieran abocarse para que pudiera sanearse ese río San Pedro, y también hablaban, ¿no?, de esa posibilidad. Y de otra en la que me siento porque estoy involucrada, la historia, lo que nos pasó en Aguascalientes. Es decir, hay una elección total del Poder Judicial local y dentro de esa elección, cuando se hace la reforma a la Constitución, se plasma en el artículo 53
prácticamente que el que obtenga el mayor número de votos va a ser el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Y una vez que se dan los resultados y que esperamos que una persona sea el presidente del Supremo Tribunal, pues nos resultan con que en una sesión secreta, una sesión privada, los 5 que habían obtenido la más alta votación declinaron, no querían ser presidentes y entonces le otorgan la presidencia al 6º lugar. Quienes nos inconformamos, porque hubo varios abogados y yo fui una representante popular que nos inconformamos, quisimos ver cualquier vía. Por ejemplo, nos fuimos a un juicio de protección de derechos porque, votamos y no se respetó el voto. Nos fuimos al juicio de amparo, sin embargo, nos dijo no hay un interés legítimo. Entonces, de todos modos, nos fuimos a la siguiente instancia y ahí está. Vamos a esperar a ver qué resuelve, porque decimos quién va a hacer valer la Constitución. Finalmente, cuando tú protestas cumplir y hacer cumplir la Constitución y dice, y en caso de que no, que el pueblo te lo demande. ¿Y cómo te lo demanda? O sea, ¿cuál es la vía para que si violas la Constitución no quedes impune porque como a ti no te afecta, ¿no? O sea, porque como no te sufres una afectación, entonces, ¿cuál sería? Y entonces, después de esos 2, recurrimos a un administrativo. Bueno, de perdido que lo sancionen por no respetar la ley, ¿no? Entonces, pero ahí está, impunemente se pasea la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, no quiere prensa porque no quiere que nadie le pregunte ni la cuestione, acaba de correr a los medios, y entonces ahí es donde decimos, entonces, ¿cuáles serían los mecanismos? ¿Qué tendríamos que hacer? Incluso allí un señor te lo dijo y una señora, ¿no? Muy emotivo porque le plantearon los casos en los que cómo habría que hacerlos, y ahí es donde cobra importancia esto que dices tú de poner al alcance de la ciudadanía para que sepamos qué medios podemos utilizar. Pues ese es el Aguascalientes que te recibe. Yo sé que físicamente es una ciudad bonita, que la tierra es buena, el cielo es claro y además la gente es muy buena, pero en materia política y en materia judicial creemos que no resultó lo que esperábamos. Es decir, aquí hubo personas limitadas que fueron las que pudieron ser votadas, porque aún cumpliendo los requisitos hubo un filtro del Palacio Estatal que no permitió que más personas que habían cumplido los requisitos pudieran irse a la elección. Entonces, y ahí están los resultados, ¿no? Jueces que tenemos que no tienen conocimiento porque no tienen nada de experiencia. Y nosotros que dijimos se va a respetar la carrera judicial, pues finalmente no pasó. Pero bueno, ese es el Aguascalientes, y a mí me gustaría pues que les dejaras un mensaje a estas personas pues que se preocupan, que todavía levantan la voz, que todavía se inconforman, que todavía creen que hay vías jurídicas por las cuales podemos enderezar las cosas que creemos que están torcidas. Sí, pues en toda la materia ambiental, el juicio de amparo siempre es una opción. Uh-huh. Para las cuestiones políticas que tienen que ver con conflictos entre poderes, lo que tenemos es la controversia constitucional, pero se requeriría de un ente que estuviera legitimado que pudiera hacerlo plantear una controversia de este tipo. Uh-huh. El juicio de amparo, pues sí, tenemos que el interés legítimo exige una lesión personal. Entonces ahí pues precisamente es un caso en el que estaríamos más bien en el ámbito del interés simple, que es el interés que tenemos todos como sociedad en que se respete la ley. Pero yo lo que creo es que también es donde entra la responsabilidad ciudadana y el proceso político. No todo se puede resolver a través de tribunales en ocasiones, y entonces tenemos que seguir luchando, seguir trabajando y comprometidos como sociedad por una sociedad es comprometida con el respeto a la legalidad. Muy bien, definitivamente esa sería la lección que nos queda de esta visita, de este foro. Al final todos los comentarios fueron significativos, muy agradecidos por tu presencia, muy agradecidos por la explicación puntual que les diste, y pues yo muy agradecida de que nos hayas acompañado en este podcast. Enhorabuena. Y a ustedes que nos están viendo, nos vemos en nuestro próximo episodio de Enhorabuena. Muchas gracias. Esto fue Enhorabuena, donde la política se escucha, se entiende y se transforma. No te pierdas el próximo episodio.